Las luces del hangar parpadearon en rojo cuando Talesa cruzó la esclusa del Pacto Meridian, 2 días antes de lo previsto. La nave de transporte diplomático flotaba en la oscuridad más allá de la órbita de Júpiter, sus largos pasillos en silencio salvo por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Se movió por la sala de recepción vacía, su armadura ceremonial brillando bajo la tenue luz de emergencia, la filigrana dorada reluciendo sobre su piel azul. Algo no iba bien. El hangar debería haber estado atendido. Los oficiales de protocolo deberían haberla recibido. En cambio, se encontraba sola en un espacio diseñado para multitudes. Apenas había avanzado 10 metros por el pasillo principal cuando una mano le tapó la boca por detrás. Su entrenamiento de combate se activó al instante, sus músculos se tensaron, pero entonces oyó la voz, baja y desesperada. «Cállate. Por favor, si sabe que estás aquí, mis hijos corren peligro». Talesa reconoció esa voz. Warren Keller, el ingeniero jefe de mantenimiento. Había hablado con él durante su visita preliminar 6 meses atrás, breves intercambios sobre reparaciones y revisiones de sistemas, pero esto era diferente. Esto era miedo. Warren la soltó lentamente y Talesa se giró para mirarlo. El humano tenía un aspecto terrible. Tenía ojeras profundas y el uniforme de mantenimiento arrugado como si lo hubiera llevado puesto durante días. Sostenía una pequeña tableta de datos en su mano temblorosa. «Señor Keller», dijo ella en voz baja, manteniendo la calma. «¿Qué está pasando?» Warren miró hacia el final del pasillo y luego la miró a ella. Tenía la mandíbula tensa. «Mis chicas. Roland, él es. Ha sido. La voz de Warren se quebró. «Necesito que vean algo, pero no podemos dejar que sepa que están aquí». «Todavía no». Talesa había recibido formación en gestión diplomática de crisis, pero nada en su educación la había preparado para la cruda desesperación en los ojos de aquel hombre. Asintió levemente. «Muéstrenme», dijo. Pero antes de comprender el presente, había que conocer el pasado. Y el pasado de Warren Keller estaba marcado por el dolor y la supervivencia. 4 años antes, Warren había sido un hombre diferente. Había sido feliz, o casi. Su esposa, Alana, era investigadora en astrofísica y estaba destinada en el laboratorio orbital de Europa. Tenían 4 hijas: Kendra, Marin, Harper y la pequeña Iris, de apenas 3 años. La familia vivía junta en el Meridian Covenant, una enorme nave diplomática que servía como centro de transporte y residencia para el personal esencial. Warren se encargaba del mantenimiento de los sistemas críticos de la nave, la gravedad artificial, la respirabilidad del aire y el casco sellado contra el vacío. La vida era buena. Complicada, pero buena. Alana viajaba a Europa cada 2 semanas, y Warren se ocupaba de la casa durante sus ausencias. Las niñas eran sanas, inteligentes y llenas de preguntas sobre estrellas, motores y porque la cubierta de observación olía a ozono después de las llamaradas solares. Kendra, la mayor, ya leía manuales técnicos. Marin dibujaba elaborados diagramas de naves espaciales imaginarias. Harper quería ser piloto, e Iris solo quería estar donde estuviera su padre, aferrada a su pierna mientras trabajaba. Entonces ocurrió el accidente. Un viaje rutinario de la lanzadera desde Europa de vuelta al Covenant. Alana iba a bordo con Iris, trayendo a la pequeña a casa antes de tiempo porque había estado enferma con fiebre. Warren las esperaba para cenar. Incluso le había preparado a Iris su plato favorito: rodajas de manzanas sintéticas con canela, algo que ella llamaba comida de hadas. El estabilizador de la lanzadera falló durante la reentrada. Un error del piloto agravado por un sensor defectuoso. La nave perdió el control de actitud y se precipitó contra un campo de escombros. No hubo supervivientes. Warren recibió la llamada mientras reparaba una fuga de refrigerante en la sección 7. El oficial de seguridad que le dio la noticia parecía enfermo. Le temblaban las manos mientras leía un comunicado preparado.
Warren recordó haber dejado caer sus herramientas. Recordó el sonido que hicieron al golpear la cubierta, seco y definitivo. No recordó nada más durante semanas. Kendra, Marin y Harper perdieron a su madre y a su hermana en un instante. Warren perdió la mitad de su corazón. El servicio conmemorativo se celebró en la plataforma de observación. Las estrellas más allá de las ventanas, frías e indiferentes. Kendra permanecía de pie junto a su padre, estoica y en silencio. Marin lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Harper se negaba a creerlo y seguía preguntando cuándo volverían mamá e Iris. El dolor se convirtió en su cuarto residente. Ocupaba espacio en sus aposentos, se sentaba a la mesa, lo seguía por los pasillos. Warren intentaba funcionar. Iba a trabajar. Preparaba la comida. Ayudaba con las tareas. Pero se sentía vacío, actuando por inercia. Una máquina que funcionaba con energía de respaldo. Las niñas necesitaban más de lo que él podía darles. Kendra se volvió demasiado callada, refugiándose en los estudios y los libros, sin quejarse nunca, sin pedir ayuda nunca. Marin dejó de dibujar. Harper tenía pesadillas todas las noches y se despertaba gritando por su madre. Warren contrató a una niñera, Caris, una mujer amable del personal médico que había perdido a su propia familia años atrás. Ella ayudaba, pero no era Alanna. Nadie podía ser Alanna. A veces, la nave misma se sentía como una jaula. 2.700 metros de pasillos y compartimentos, todos perfectamente mantenidos, todos estériles y vacíos. La Meridian Covenant era una de las naves diplomáticas más grandes de la flota, capaz de albergar delegaciones de una docena de especies diferentes simultáneamente. Contaba con salas de conferencias con capacidad para 100 seres, cubiertas de observación con vistas que conmovían a los poetas, y generadores de gravedad artificial que podían ajustarse a la fisiología de seres que iban desde los de mundos pesados hasta las especies adaptadas a la ingravidez. Pero para Warren, era simplemente el lugar donde su familia vivía en una silenciosa desesperación. Conocía cada centímetro de la nave. Sabía que cajas de conexiones eran propensas a fluctuaciones de energía durante situaciones de alta demanda. Sabía que recicladores de aire necesitaban que se les cambiaran los filtros cada 30 días en lugar de los 45 reglamentarios. Conocía los puntos débiles del casco donde los impactos de micrometeoritos habían causado tensiones estructurales. Podía recorrer los túneles de mantenimiento en completa oscuridad. Pero ya no sabía cómo contactar con sus hijas. Cada día se alejaban más de él, replegándose sobre sí mismas, construyendo muros que sus torpes intentos de conexión no podían penetrar. Kendra se sentaba a la mesa con la mirada fija en el plato, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. ¿Qué tal el colegio? Bien. ¿Terminaste los deberes? Sí. ¿Quieres ver ese documental sobre la luna de Júpiter? ¿La luna de Júpiter? Sí. Esta noche no. Tenía 10 años y ya estaba aprendiendo a desaparecer sin dejar de ser visible. ¿La luna de Júpiter? Sí. La Alianza Meridiana había sido elegida para albergar las negociaciones preliminares entre la Alianza Terrana y la Confederación Sirene, conversaciones que podrían reconfigurar las relaciones humano-alienígenas en 3 sistemas estelares. La elección fue estratégica. La alianza se encontraba en espacio neutral, lo suficientemente lejos de la Tierra para evitar la política terrestre y lo suficientemente lejos del territorio Sirene para garantizar que ninguna de las partes se sintiera presionada. Era una zona neutral flotante, un lugar donde humanos y alienígenas podían reunirse en pie de igualdad. Talesa era la principal negociadora Sirene, una diplomática de alto rango de una especie conocida por su enfoque meticuloso y metódico en todo. Los Sirene no eran guerreros ni comerciantes. Eran oyentes, mediadores, constructores de puentes. Su civilización había sobrevivido durante milenios comprendiendo a los demás mejor de lo que los demás se comprendían a sí mismos. Estudiaban el lenguaje corporal, los patrones vocales y los contextos culturales. Podían negociar un acuerdo comercial entre especies que apenas podían comunicarse,
encontrando puntos en común en los gestos y las necesidades compartidas. La delegación Sirene llegó en una elegante nave de transporte, de curvas elegantes y diseño eficiente. Warren los observó desembarcar desde una pasarela de mantenimiento sobre el hangar. La menor era fácil de distinguir, más alta que las demás, su armadura ceremonial reflejando la intensa luz de la bahía. Una filigrana dorada dibujaba patrones sobre su piel azul, y una diadema adornaba su cabello blanco como una corona de luz estelar. Warren la conoció por casualidad, literalmente. Llevaba una batería de repuesto por el ala diplomática cuando dobló una esquina demasiado rápido y casi chocó con ella. La batería se le resbaló de las manos, pesada y torpe. Talesa la atrapó antes de que tocara el suelo. Sus reflejos eran más rápidos que los de un humano normal, sus movimientos precisos y controlados. «Lo siento», murmuró Warren, recuperando la batería. El peso le resultó familiar en los brazos. «No te vi». Talesa lo observó con esos inquietantes ojos verdes, brillantes contra su piel azul. De cerca, era aún más impactante. Sus rasgos eran similares a los humanos, pero refinados, angulosos, con una sutil luminosidad que sugería que su pueblo había evolucionado bajo un espectro de luz diferente. «Es usted el ingeniero jefe, ¿verdad? Warren Keller». «Soy yo». Warren cambió la pila de energía de mano, incómodo bajo su mirada fija. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Los controles ambientales de mis aposentos son inconsistentes», dijo ella. Su voz tenía un tono musical, con consonantes suaves y vocales ligeramente alargadas. «La temperatura fluctúa. Anoche bajó 4 grados Celsius y luego subió 6 en una hora. Eso dificulta el sueño». Warren asintió, repasando mentalmente las posibles causas. «Sí, esos sensores a veces fallan, especialmente en los aposentos diplomáticos. Todos ustedes operan a diferentes temperaturas base, así que el sistema intenta compensar y a veces se excede. Le echaré un vistazo después de reemplazar esta pila. Dame una hora». «Me parece bien. Gracias, señor Keller». Apareció una hora después, como había prometido, con la caja de herramientas en la mano. Los aposentos de Talesa eran alojamientos diplomáticos estándar. Funcional pero no lujosa. 3 habitaciones, una pequeña oficina, un dormitorio y una sala de estar. Había dispuesto los muebles de forma distinta a la mayoría de los huéspedes, creando un pequeño espacio de meditación cerca del mirador, con cojines cuidadosamente dispuestos y una mesita baja con lo que parecían piedras de oración o ayudas para la meditación. El mirador mostraba las tormentas arremolinadas de Júpiter, perpetuas e hipnóticas. Warren se puso a trabajar en el panel ambiental mientras ella, sentada en su escritorio, revisaba documentos en una pantalla holográfica. Los documentos estaban escritos en escritura Sirene, fluida y orgánica, nada que ver con los alfabetos humanos. Alcanzó a ver cartas estelares, mapas de distribución de recursos y lo que parecían propuestas de rutas comerciales. «Encontré el problema», dijo Warren tras unos minutos de indagar en el panel de control. «El sensor térmico está calibrado para el metabolismo humano. La temperatura de la escritura Sirene es un par de grados más baja. El sistema cree que tienes hipotermia y sigue intentando calentarte. Entonces ajustas el termostato. Cree que tienes calor excesivo y se enfría demasiado. El clásico bucle de retroalimentación. ¿Puedes ajustarlo? Ya está hecho». Warren cerró el panel y pulsó un par de botones. Introdujo comandos en su tableta. «Recalibré el sensor para la base de Sirene. Lo configuré para mantener 18,5 grados Celsius, lo que debería ser cómodo para usted. Debería estar estable ahora. Si vuelve a fallar, avíseme. Lo ajustaré. Aprecio su eficiencia». La mayoría de los ingenieros habrían programado una revisión dentro de 3 días. Warren guardó sus herramientas, solo haciendo mi trabajo. «Los diplomáticos contentos negocian mejor, o eso me han dicho». Una leve sonrisa apareció en los labios del subordinado. «Es cierto.
Los negociadores incómodos toman malas decisiones. Entre mi gente hay un dicho: un diplomático frío aceptará disparar con tal de mantenerse caliente. Warren soltó una risita a pesar de sí mismo. Me aseguraré de que mantenga la temperatura adecuada, entonces, por el bien de la diplomacia interestelar. Estaba a medio camino de la puerta cuando ella volvió a hablar. ¿Tiene hijos, señor Keller? Warren se detuvo. Sí, 3 hijas. Eso debe ser un reto, dadas sus responsabilidades aquí. Nos las arreglamos. Warren mantuvo un tono neutral. No le gustaba hablar de su vida personal. Talesa se giró. Warren lo miró pensativo, sentado en la silla. En mi mundo, criar hijos se considera la forma más elevada de ingeniería. Estás formando personas, moldeando mentes. Mucho más complejo que mantener máquinas. Warren sintió algo inesperado, una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor. Esbozó una leve sonrisa. Nunca lo había pensado así. Quizás deberías. Esa conversación se le quedó grabada. Durante los días siguientes, se topó con Talesa varias veces más, siempre encuentros breves. Arreglando un panel de puerta aquí, ajustando la iluminación allá. Era diferente de los demás diplomáticos. La mayoría trataba al personal de mantenimiento como si fueran muebles, apenas reconociendo su existencia. Talesa hacía preguntas. Escuchaba. Parecía genuinamente interesada en cómo funcionaban las cosas. Una tarde, Warren trabajaba en la sala de observación cuando Harper lo encontró. Se suponía que debía estar con Caris, pero se había escabullido de nuevo. La chica tenía la costumbre de hacer eso, de buscar a su padre, siempre que la soledad se hacía insoportable. Warren levantó la vista del panel de visualización que estaba instalando y la vio de pie en la puerta, pequeña e insegura. «Papá», dijo, subiéndose a un banco, cerca de donde él trabajaba. Su voz era suave, casi un susurro. ¿Volveremos a ser felices alguna vez? La pregunta golpeó a Warren como un puñetazo en el pecho. Dejó sus herramientas con cuidado, con las manos temblorosas. Se sentó a su lado. Y ella se veía tan pequeña junto a él, tan frágil. Harper tenía 7 años, pero el dolor la había hecho parecer más joven. Le había robado esa chispa esencial que se supone que tienen los niños. Sí, cariño, lo seremos. Warren la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia sí. ¿Cuándo? Su voz se quebró al pronunciar la palabra. No lo sé. No, cariño, ojalá lo supiera, pero lo seremos, te lo prometo. Harper se apoyó en él, su pequeño cuerpo temblando. Echo de menos a mamá, echo de menos cómo cantaba mientras preparaba el desayuno, echo de menos cómo Iris se reía de todo, incluso de cosas que no eran graciosas. Echo de menos. Se detuvo, luchando contra las lágrimas. Echo de menos sentir que todo iba a estar bien. Warren sintió un nudo en la garganta. Yo también, cariño, todos los días, yo también. ¿Crees que pueden vernos? Desde donde quiera que estén. Warren no sabía lo que él pensaba al respecto, pero sabía lo que Harper necesitaba oír. Creo que pueden, y creo que quieren que seamos felices. Tu madre se enfadaría muchísimo conmigo si supiera que andamos siempre tristes. Harper esbozó una pequeña sonrisa entre lágrimas. Nos diría que dejáramos de estar deprimidos. Exacto. Warren le dio un beso en la coronilla. Nos diría que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en la tristeza, aunque no tuviera ni idea de lo corta que podía ser. Fue entonces cuando Talesa entró. Se detuvo en la puerta, claramente sin esperar interrumpir un momento íntimo. Sus ojos verdes observaron la escena, Warren con su hija en brazos, ambos con el rostro surcado de lágrimas. Empezó a retroceder. Warren levantó la vista, secándose rápidamente las lágrimas con la mano libre. Lo siento, dijo. Nos vamos. Les damos su espacio. No hace falta, dijo Talesa en voz baja. Si les molesto, puedo volver más tarde. Pero no me estorbas. Se acercó lentamente,
como quien se acerca a un animal herido a punto de huir. Sus movimientos eran gráciles, medidos. Hola, debes ser Harper. Tu padre me ha hablado de ti. Harper miró a la alienígena con los ojos muy abiertos, momentáneamente distraída de su tristeza. Eres azul. Lo soy. Talesa se sentó frente a ellas, acomodándose en el banco con una gracia natural. Mi pueblo evolucionó en un mundo con un sol diferente al vuestro. Nuestra estrella brilla con más intensidad en ciertas longitudes de onda. El color de nuestra piel nos protege de la radiación que, de otro modo, sería dañina. Es adaptación, supervivencia a través del cambio. ¿Duele? ¿Ser azul? No. Talesa sonrió levemente. ¿Duele ser rosa? Harper soltó una risita a pesar de sí misma, un sonido que la sorprendió a todas. No. Entonces, al menos en eso, somos iguales. Colores diferentes. La misma ausencia de dolor. La expresión de Talesa era amable, paciente. Tu padre me dice que eres muy inteligente, que quieres ser piloto algún día. Harper miró a Warren, sorprendida de que hubiera dicho eso. Antes sí. Ya no lo sé. ¿Por qué no lo sabes? El rostro de Harper se ensombreció. Porque mamá e Iris murieron en un transbordador. ¿Y si me convierto en piloto y también me estrello? ¿Y si muero y hago que papá, Kendra y Marin se pongan tristes, como lo estamos ahora? El corazón de Warren se rompió de nuevo. No sabía que ella pensaba así. No se había dado cuenta de que el accidente había envenenado su sueño. Empezó a hablar, a consolarla, pero Talesa levantó una mano con delicadeza. ¿Puedo decirte algo, Harper? Talesa se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme. Algo importante. Harper asintió, secándose las lágrimas. En mi mundo, tenemos una creencia. Creemos que cuando alguien muere haciendo algo que amaba, deja un legado para quienes quedan. Tu madre amaba su trabajo. Amaba aprender sobre el universo. Y tu hermana amaba ser su madre. Ese viaje en la lanzadera no fue el final de su historia. Fue parte de ella, sí, pero su historia perdura en ti, en tus hermanas, en tu padre. Harper la miró fijamente. ¿Y si me estrello? ¿Y si no? Talesa sonrió. ¿Y si te conviertes en la mejor piloto de la flota? ¿Y si exploras lugares que ningún ser humano ha visto jamás? ¿Y si vives aventuras, alegría y una vida tan plena que hasta las estrellas la envidiarían? ¿Querría tu madre que renunciaras a eso solo porque ella murió? Harper lo pensó. Luego negó lentamente con la cabeza. No. Mamá siempre decía que la vida era para vivirla. Parece que era muy sabia. Y lo era. Harper miró a Talesa con algo parecido a la esperanza en los ojos. ¿De verdad te dijo que quiero ser piloto? Sí. Dijo que conoces el nombre de cada barco de la flota y que puedes identificarlos por la señal de sus motores. Harper se enderezó. Sí, puedo. ¿Quieres oírlo? Sería un honor. Harper miró a Warren y luego a Talesa. ¿Te habló de mamá? ¿Y de Iris? Warren se puso tenso, pero Talesa no apartó la mirada de Harper. Sostuvo la mirada de la niña con una presencia firme. No, dijo Talesa, pero me gustaría oír hablar de ellas si quieres contármelas. Y Harper lo hizo. Habló de la risa de Alana, de cómo Iris solía bailar en pijama con las historias que su madre le contaba antes de dormir. Talesa escuchó cada palabra, haciendo preguntas suaves, sin ofrecerle palabras vacías. No le dijo a Harper que todo estaría bien. No le dijo, el tiempo lo cura todo. Simplemente escuchó. Cuando Harper finalmente se quedó sin palabras, Talesa extendió la mano y tocó la de la niña. Gracias por compartirlas conmigo. Suenan maravillosas. Lo eran. Harper miró a su padre. ¿Puedo ir a buscar a Kendra y a Marin? Sí. Adelante. Después de que Harper se marchara, Warren y Talesa permanecieron en silencio un instante. Finalmente, Warren habló. Gracias por escucharla.
La pérdida es universal, dijo Talesa en voz baja. No importa el color de nuestra piel ni el mundo del que venimos. El dolor es dolor. Warren asintió. Sintió que la grieta en su muro se ensanchaba un poco más. Durante las semanas siguientes, Talesa se convirtió en una presencia silenciosa en sus vidas. No se entrometía, pero estaba ahí. Pasaba por la sala de máquinas para preguntar por las reparaciones. Y, de alguna manera, la conversación giraba en torno a las chicas. Asistió a una de las presentaciones de arte de Marin en la escuela del barco. Ayudó a Kendra con un problema de física. Le enseñó a Harper un juego de sirene con piedras de colores y pacientes. Warren vio cómo sus hijas cobraban vida a su alrededor poco a poco. Sonreían más. Hablaban más. Parecían más ligeras, de alguna manera. Y Warren sintió algo que creía muerto para siempre: esperanza. Las negociaciones concluyeron y Talesa se marchó. Las chicas quedaron destrozadas. Sobre todo Harper, que lloró durante 2 días. Warren se convenció de que era lo mejor. Encariñarse con alguien que se iba a ir era peligroso. Ya había perdido demasiado. Pero la casa se sentía más fría tras su partida. Más silenciosa. Más vacía. 2 meses después, todo cambió. Roland Vance fue transferido al Pacto Meridian como oficial de protocolo de la delegación terrana. Era humano. Refinado. Carismático. El tipo de hombre que podía entrar en una habitación y hacer que todos se sintieran como la persona más importante. Había servido en el cuerpo diplomático durante 8 años. Había estado destinado en 3 mundos diferentes. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Sobre el papel, era perfecto. Una noche, entabló conversación con Warren en el comedor. Warren cenaba solo, como de costumbre, revisando los programas de mantenimiento en su tableta mientras devoraba un plato de proteína sintética y verduras. Roland se sentó frente a él sin preguntar. Le dedicó esa sonrisa afable y le dijo que había oído que Warren era el hombre que mantenía la nave en funcionamiento. Warren se mostró inmediatamente receloso. La gente no solía querer charlar con el ingeniero jefe a menos que algo estuviera averiado. Pero Roland parecía genuinamente interesado. Preguntaba sobre los sistemas de la nave. Se reía de las observaciones irónicas de Warren sobre la ineficiencia burocrática. Escuchaba con atención cuando Warren explicaba las dificultades de mantener la gravedad artificial en las distintas configuraciones de cubierta. Hablaron durante 1 hora, luego 2. Roland le invitó a Warren a una copa. Algo caro, de la reserva de oficiales. Y hablaron de la vida en la nave. De la Tierra. De lo que significaba vivir en el espacio fingiendo no estar constantemente a un paso de la muerte. Warren se sentía solo. Llevaba 4 años solo. Había alejado a los pocos amigos que había hecho. Se había rodeado de muros. Se había convertido en el fantasma que arreglaba cosas y luego desaparecía. La atención de Roland le sentó bien. Como la luz del sol tras un largo invierno. Parecía que quizá Warren seguía siendo una persona. No solo una función. Empezaron a pasar tiempo juntos. Las cenas en el comedor se convirtieron en cenas en los aposentos de Roland. Roland cocinaba. Cocinaba de verdad, con ingredientes importados que costaban una fortuna en peso de carga. Hacía pasta casera, con ingredientes que olían a la infancia de Warren. Pan de verdad. No las barritas de proteínas comprimidas que servían de comida en el comedor. Roland contaba historias de sus destinos. Anécdotas divertidas sobre desastres diplomáticos. Relatos encantadores de situaciones límite y malentendidos culturales. 3 semanas después de conocerse, Roland preguntó por las chicas. Fue casual. Solo una pregunta durante la cena. ¿Tienes hijos, verdad? Warren los había mencionado de pasada. Sin dar detalles. Sí, 3 hijas. Debe ser todo un reto. Roland le sirvió más vino a Warren. Criar hijos solo. Trabajando a tiempo completo. ¿Cómo te las arreglas? Warren se encogió de hombros. Haces lo que tienes que hacer.
Tengo una niñera que me ayuda. Las niñas son bastante independientes. Aún así, Roland se recostó, observando a Warren. No deberías tener que hacerlo solo. Los niños necesitan estructura. Constancia. Necesitan a alguien presente. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Warren sabía que no estaba lo suficientemente presente. Sabía que las niñas estaban sufriendo. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Dejar su trabajo. Necesitaban ingresos, necesitaban estabilidad. Hago lo que puedo. Sé que tú también. Roland extendió la mano sobre la mesa y tocó la de Warren. No te estoy criticando. Solo digo que no tienes que hacerlo solo. Si alguna vez necesitas ayuda, un amigo, alguien con quien hablar, aquí estoy. Warren sintió que algo se desataba en su pecho, un nudo de aislamiento que lo había estado asfixiando durante años. Gracias. Significa mucho más de lo que te imaginas. Un mes después, Roland conoció a las chicas. Warren se había mostrado reticente, protector, reacio a introducir a alguien nuevo en su frágil entorno. Pero Roland fue paciente. Dejó que Warren marcara el ritmo, sin presionarlo jamás. Cuando Warren finalmente accedió a una cena informal, Roland apareció con regalos: un libro sobre naves espaciales para Kendra, materiales de arte para Marin, una maqueta de transbordador espacial para Harper, detallada y cara. Las chicas se mostraron cautelosas al principio, sobre todo Kendra, que observaba a Roland con esos ojos cansados, analizando cada palabra, cada gesto. Pero Roland era encantador. Les preguntaba por el colegio, elogiaba los dibujos de Marin, escuchaba con aparente fascinación mientras Harper explicaba la diferencia entre los motores iónicos y los de fusión. Al final de la cena, incluso Kendra sonreía. Después de que se marcharan, Warren sintió algo que no había sentido en 4 años. Esperanza. Quizá esto podría funcionar. Quizá las chicas podrían tener a alguien más que a él. Quizá no tenía que cargar con todo solo. 3 meses después de conocerse, Roland sugirió mudarse juntos. Logísticamente, tenía sentido. Su habitación era más grande. Las niñas tendrían más espacio. Warren podría reducir a la mitad su tiempo de viaje al taller. Pero, en realidad, Warren estaba cansado de la soledad. Quería creer que la felicidad era posible de nuevo. Quería que sus hijas tuvieran estabilidad, estructura, alguien que le ayudara a sobrellevar las dificultades. Así que Roland se mudó. Y al principio, todo iba bien. Roland preparaba comidas elaboradas. Ayudaba a las niñas con las tareas. Hacía reír a Warren. Durante unas semanas, Warren pensó que tal vez había hecho lo correcto. Entonces empezaron las reglas. Al principio eran sencillas. Hora de acostarse a las 21, sin excepciones. Deberes terminados antes de cualquier actividad recreativa. Zapatos fuera de la sala de estar. Warren pensó que era razonable. Los niños necesitaban estructura. Alana había sido más relajada, quizás demasiado. Roland solo intentaba ayudar. Pero las reglas se multiplicaron. Nada de picar después de cenar. Nada de hablar durante las comidas a menos que se les hiciera una pregunta directa. Nada de salir de sus habitaciones después de apagar las luces. Ni siquiera para ir al baño sin permiso. Las camas hechas con precisión militar. Los uniformes se inspeccionaban cada mañana. Se penalizaban las infracciones y se aplicaban castigos por acumular penalizaciones. Warren estaba muy ocupado. Los sistemas ambientales del barco habían desarrollado una falla recurrente en los procesos de recuperación de residuos, y él trabajaba turnos dobles intentando localizar el problema. A veces pasaba 14 o 16 horas al día fuera de casa. Confiaba en que Roland se encargara de todo en casa. Ese fue su primer error. Las niñas se empezaron a cambiar. Kendra se volvió aún más callada, solo hablaba cuando le dirigían la palabra, con la mirada siempre fija en el suelo. Marin dejó de dibujar por completo. Harper empezó a tartamudear, algo que nunca antes había hecho.
Cuando Warren les preguntaba qué les pasaba, no decían nada. Decían que estaban bien. Decían que solo estaban cansadas. Caris, la niñera, intentó decirle a Warren que algo andaba mal. Una tarde lo apartó y le dijo que Roland era demasiado duro con las niñas. Que lo había visto hacer que Kendra se arrodillara en el pasillo durante una hora porque se le había olvidado decir señor al responder una pregunta. Warren no le dio importancia. Roland era estricto, pero no cruel. Las niñas simplemente se estaban adaptando. Los cambios eran difíciles. Se acomodarían. Ese fue su segundo error. La situación empeoró. Una noche, Marin se rió de algo durante la cena. Roland guardó silencio, ese silencio gélido y terrible que llena una habitación como un gas venenoso. La obligó a arrodillarse en el pasillo durante 2 horas. Cuando Warren llegó tarde a casa y la encontró allí, Roland le explicó con calma que Marin había sido irrespetuosa. Warren estaba demasiado agotado para discutir. Confió en el criterio de Roland. Se fue a dormir y dejó a su hija arrodillada en el pasillo. Ese fue su tercer error. Harper se orinó en la cama. Tenía 7 años y nunca antes había tenido ese problema. Roland la encerró en su habitación y le dijo que se quedaría allí hasta que aprendiera a comportarse como una niña de su edad. Estuvo allí 8 horas sin comida ni agua. Cuando Warren finalmente llegó a casa y preguntó por Harper, Roland dijo que estaba descansando porque no se sentía bien. Warren fue a verla. Estaba sentada en su cama, mirando al vacío. Le preguntó si estaba bien. Ella asintió. Él la besó en la frente y se fue. Ese fue su cuarto error, y por el que se odiaría para siempre. Duró semanas. Roland nunca dejó marcas. No le hacía falta. Las doblegó con palabras, aislamiento y miedo. Les dijo que si le contaban algo a su padre, se las llevarían. Les dijo que Warren lo elegiría a él antes que a ellas. Les dijo que no valían nada, que eran estúpidas, una carga que nadie quería. Y las chicas le creyeron. Warren finalmente vio la verdad por casualidad. Llegó a casa temprano una tarde, algo raro, porque por fin habían arreglado la avería del procesador de residuos. Entró en su habitación y oyó llorar a Harper. La encontró sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, sollozando. Se arrodilló a su lado. «Cariño, ¿qué te pasa?» Harper se apartó bruscamente. «Nada. Estoy bien». Warren sintió un escalofrío. Harper nunca se había apartado así. «Harper, por favor, no le digas a Roland que me viste llorar». Temblaba. «Por favor, papá, me van a castigar». Fue entonces cuando Warren lo supo. Fue entonces cuando todo encajó. Todos los cambios, el miedo, el silencio. Había sido tan ciego, tan deliberadamente ignorante, tan desesperado por ayuda que había traído un monstruo a su casa. Atrajo a Harper a sus brazos a pesar de sus protestas. «Escúchame. Nunca te meterás en problemas por llorar. Nunca. Y Roland no decide lo que pasa en esta familia. Yo sí. Soy tu padre. Lo siento mucho, cariño. Lo siento mucho». Harper se aferró a él y lloró con más fuerza. Lastimó a Kendra. La empujó contra la pared. Dijo que si te lo contábamos, se aseguraría de que no te volviéramos a ver. Warren sintió una rabia como nunca antes, ni siquiera cuando murieron Alanna e Iris. Esto era diferente. Esto era personal. Esto era una violación. Se obligó a mantener la calma. ¿Dónde está ahora? En una reunión. Dijo que volvería a las 18. Warren miró la hora. Tenía 2 horas. Bien. Necesito que vayas con Caris ahora mismo. Llévate a Kendra y a Marin contigo. No vuelvas hasta que yo vaya a buscarte. ¿Entendido? ¿Qué vas a hacer? Warren la besó en la frente. Voy a arreglar esto. Vete. Después de que las chicas se marcharan, Warren dedicó esas 2 horas a algo que debería haber hecho semanas atrás. Instaló cámaras de vigilancia en las zonas comunes de sus aposentos. Pequeñas, no más grandes que una uña,
ocultas en las rejillas de ventilación y las lámparas. Las conectó a su tableta personal y las configuró para grabar continuamente. No tuvo que esperar mucho. Las imágenes llegaron rápido y brutales. Roland obligando a Kendra a arrodillarse durante horas. Roland gritándole a Marin por una esquina torcida de la cama. Roland encerrando a Harper en el armario. Roland agarrando a Kendra del brazo y empujándola contra la pared, acercándose y siseando amenazas que Warren podía oír claramente a través del audio. Warren guardó cada segundo. Luego envió copias a 3 lugares, una a su propio almacenamiento seguro en la nube, otra a la oficina de seguridad de la nave y otra a un antiguo colega que trabajaba en el departamento legal de la Alianza Terrana. Estaba listo para enfrentarse a Roland cuando recordó algo. El inferior debía regresar para la fase final de las negociaciones. Se suponía que llegaría en 2 días, pero Warren la necesitaba antes. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que se preocupara por sus hijas, alguien que le creyera sin dudarlo. La contactó por los canales diplomáticos oficiales, alegando un problema técnico urgente que debía resolverse antes de reanudar las negociaciones. Talesa, perspicaz como siempre, pareció comprender que algo andaba mal. Dijo que llegaría lo antes posible. Llegó 2 días antes, en plena noche, cuando Roland creía que Warren estaba de guardia y las niñas dormían. Pero Warren no estaba de guardia. Esperaba en el hangar, vigilando las cámaras de seguridad desde su tableta, observando a Roland merodear por sus aposentos como un depredador. Talesa cruzó la esclusa, y Warren supo que tenía segundos para impedir que anunciara su presencia. Le tapó la boca, la condujo a un rincón de mantenimiento y susurró las palabras que los habían llevado a ese momento. «Cállate, por favor. Si sabe que estás aquí, mis hijas corren peligro». Ahora, en el oscuro pasillo del Pacto Meridiano, Warren le entregó a Talesa su tableta. Ella la tomó, sin apartar la vista de su rostro, y pulsó reproducir el archivo de video. Warren la observó mientras veía sufrir a sus hijas. Vio cómo se le tensaba la mandíbula. Vio cómo apretaba los puños. Cuando el video terminó, ella lo miró, y en sus ojos había furia, fría y controlada. «¿Dónde están ahora?», preguntó con voz firme, a pesar de la ira. «Cuartos. 3:12». Warren miró su reloj. Roland debería estar durmiendo. Las chicas probablemente estén encerradas en sus habitaciones. Entonces vámonos ya. Se movían por la nave como sombras, con Warren abriendo camino por los pasillos de mantenimiento que conocía de memoria. Al llegar a los aposentos, Warren usó su código de acceso para abrir la puerta en silencio. Las luces estaban tenues para el ciclo nocturno. Podía oír la respiración de Roland desde el dormitorio. Warren señaló las habitaciones de las chicas. Talesa asintió. Se separaron. La puerta de Kendra estaba cerrada por fuera con un simple cerrojo que le sacaba de quicio a Warren. La abrió con el mayor cuidado posible y empujó la puerta. Kendra estaba sentada en su cama, completamente vestida, mirando fijamente a la pared. Levantó la vista cuando él entró y abrió mucho los ojos. «¿Papá?». Warren se llevó un dedo a los labios. «Ven conmigo». En silencio. Talesa ya estaba sacando a Marón y Harper de sus habitaciones. Las 3 chicas se reunieron en el pasillo, confundidas y asustadas. Entonces vieron a Talesa y Harper romper a llorar. «Talesa», susurró Harper, corriendo hacia ella. «¿Has vuelto?». «Claro que sí». Talesa se arrodilló y abrazó a las 3 niñas. «Siempre volveré». «¿Qué está pasando aquí?». Warren se giró. Roland, en pijama, estaba de pie en la puerta del dormitorio, con los ojos acostumbrándose a la penumbra. Miró a las niñas, a Talesa, a Warren. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión, hasta llegar a una rabia contenida. «Warren, ¿qué es esto? ¿Quién es esta mujer?». «Es Talesa». Warren se interpuso entre Roland y sus hijas. «¿La recuerdas? La diplomática de Sirene. Está aquí para presenciar lo que ocurra a continuación».
¿Presenciar qué? Roland intentó sonreír. Warren, estás exagerando. Las niñas deberían estar acostadas. Ya es tarde. Se acabó, dijo Warren en voz baja. Tienes 5 minutos para hacer la maleta e irte. La sonrisa de Roland se desvaneció. No puedes hablar en serio. Tengo vídeos de todo lo que les has hecho. Warren levantó su tableta. Habitaciones cerradas con llave, arrodillarse a la fuerza, agresiones físicas, amenazas. Todo está documentado. Seguridad tiene copias. El departamento legal tiene copias. Se acabó para ti. El rostro de Roland palideció. Luego, rojo. No tienes derecho. Esas chicas necesitaban disciplina, estructura. Nunca estuviste presente. Alguien tenía que hacerse cargo. Las aterrorizaste, dijo Warren. Su voz temblaba. Las lastimaste. Les hiciste tener miedo de respirar en su propia casa. Yo intentaba ayudar. Vete. La voz de Warren se volvió fría y definitiva. Vete ahora mismo, o llamo a seguridad y te saco. Y créeme, el calabozo es mucho menos cómodo que un alojamiento temporal. Roland lo miró fijamente. Luego, su mirada se dirigió a las chicas, acurrucadas detrás de Warren, aferradas a Talesa. Volvió a mirar a Warren. Te arrepentirás. Lo único que lamento es no haber visto antes lo que eras. Ahora muévete. Roland agarró una bolsa y metió algo de ropa. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo junto a Warren. Esto no ha terminado. Sí. Warren lo miró a los ojos. Sí que ha terminado. Después de que Roland se fue, Warren cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, temblando. Talesa estaba en el suelo con las chicas, abrazándolas mientras lloraban. Warren se unió a ellas, abrazando a sus hijas, todas ellas. Se enredaron, llorando y susurrando disculpas y promesas. Lo siento mucho, repetía Warren una y otra vez. Debí haberlo visto. Debí haberlas protegido. Lo siento mucho. Si nos protegiste, dijo Kendra finalmente con voz débil. Regresaste. Warren miró a Talesa por encima de las cabezas de sus hijas. Ella también lloraba. Las lágrimas recorrían su piel azulada. Gracias, articuló sin emitir sonido. Ella asintió. Los días siguientes fueron difíciles. Las niñas tenían pesadillas. Harper no podía dormir sola. Marin entraba en pánico si alguien alzaba la voz. Kendra adquirió la costumbre de disculparse por todo, con miedo constante de hacer algo mal. Warren se tomó un tiempo libre del trabajo. Un tiempo libre de verdad, no solo una hora aquí y allá. Estuvo presente. Escuchó. Dejó que sintieran miedo, ira y tristeza sin intentar solucionarlo de inmediato. Talesa se quedó. Se suponía que debía estar preparándose para las negociaciones, reuniéndose con los delegados, revisando las propuestas. En cambio, pasó el tiempo con la familia de Warren, acompañando a Harper durante sus pesadillas, ayudando a Marin a encontrar su cuaderno de bocetos, enseñándoles. Kendra le había dicho que equivocarse estaba bien. Seguridad investigó a Rowland. Las pruebas eran condenatorias. Fue expulsado del cuerpo diplomático y enviado de vuelta a la Tierra en la primera nave disponible, con su carrera arruinada. Mientras tanto, Warren no presentó cargos. Las chicas no querían testificar, no querían revivirlo delante de desconocidos. El exilio de Rowland era suficiente. Una tarde, 2 semanas después de todo, Warren encontró a Talesa en la plataforma de observación. Estaba sola, mirando las estrellas, su cabello blanco reflejando la luz distante de las tormentas de Júpiter. Se acercó a ella en la ventana. Nunca te lo agradecí como debía. Me diste las gracias varias veces. No fue suficiente. Warren se giró para mirarla. La salvaste. Podrías haberte mantenido al margen. Podrías haber llegado a tiempo, haber seguido los cauces adecuados. Pero viniste cuando te lo pedí. Sin preguntas. Talesa lo miró.
Esas chicas son importantes para mí. Tú eres importante para mí. Warren sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque me recordaste lo que significa preocuparse por algo más allá de las negociaciones, los tratados y las maniobras políticas. Talesa sonrió levemente. Porque tus hijas son brillantes y bondadosas, y merecen estar a salvo. Y porque tú, Warren Keller, eres un buen hombre que cometió un error, y la gente buena merece segundas oportunidades. Warren no supo qué decir. Así que dijo la verdad. No quiero que te vayas. Talesa se giró completamente hacia él. Sus ojos verdes brillaban. Entonces quizá no me vaya, al menos no para siempre. Las negociaciones concluirán eventualmente. Pero siempre hay más conversaciones, más tratados. La Alianza Terrana y la Confederación de Cirene tienen mucho que discutir. Alguien tendrá que facilitar el diálogo continuo. Aquí, en el Covenant. Si el ingeniero jefe No Warren sintió algo que había permanecido congelado durante 4 años, las chicas estarían encantadas. Extendió la mano y la tomó. Su piel era fría, suave, extraña, pero de alguna manera familiar. Si hablas en serio, siempre hablo en serio, señor Keller, dijo Talesa, apretándole la mano. Aunque debo advertirte que las costumbres de cortejo de Cirene implican mucho silencio compartido y cuestiones filosóficas. Warren sonrió. Sonrió de verdad. Por primera vez en semanas. Creo que puedo con esto. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando a Júpiter girar en la oscuridad. Detrás de ellos, a través de las paredes de la nave, las hijas de Warren estaban a salvo. Se estaban recuperando. Y por primera vez desde la muerte de Alana e Iris, Warren sintió que tal vez, solo tal vez, iban a estar bien. 6 meses después, el Pacto Meridiano se había convertido en algo más que una nave diplomática. Se había convertido de nuevo en un hogar. La transformación no había sido inmediata ni fácil. Había habido contratiempos, días difíciles, momentos en que el trauma amenazó con hundirlos a todos de nuevo. Pero poco a poco, con constancia, se estaban recuperando. Talesa fue transferida oficialmente a un puesto de enlace permanente, lo que significaba que vivía a tiempo completo en la nave. La Confederación de Cirene y la Alianza Terrana habían acordado que el diálogo continuo era esencial, y Talesa estaba excepcionalmente cualificada para facilitarlo. Tenía sus propios aposentos en el ala diplomática, una suite con un espacio adecuado para la meditación y una ventana que mostraba la nueva rotación de las lunas de Júpiter. Pero pasaba la mayor parte del tiempo con Warren y las chicas, integrándose en su vida cotidiana de una forma que parecía a la vez natural y milagrosa. Kendra se había unido al programa científico juvenil de la nave y ya demostraba un talento extraordinario en xenobiología. Pasaba las tardes en el laboratorio, estudiando muestras de tejido de diversas especies, aprendiendo sobre la hermosa diversidad de la vida que la evolución había creado en diferentes mundos. Su tema favorito era la fisiología de Cirene, la forma en que sus cuerpos procesaban la radiación letal para los humanos, la eficiencia de sus sistemas circulatorios, la bioluminiscencia que daba a su piel ese brillo sutil. Le hacía a Talesa un sinfín de preguntas, y Talesa respondía a todas con paciencia y detalle. Marin volvía a dibujar. Elaborados bocetos de paisajes alienígenas y criaturas imaginarias. Su cuaderno de dibujo se llenaba de azules y dorados. La arquitectura de Cirene fluía por las páginas, las manos engrasadas de Warren reparando máquinas imposibles, el rostro de Harper iluminado de alegría. Había empezado a mostrar su trabajo de nuevo, tímidamente al principio, luego con creciente confianza. El instructor de arte de la nave había presentado una de sus obras a un concurso entre naves, y había ganado el segundo lugar. Marin lloró al enterarse, lágrimas de alegría esta vez. Las pesadillas de Harper habían disminuido considerablemente. Solo necesitaba que alguien se sentara con ella hasta que se durmiera algunas noches a la semana, en lugar de todas las noches. El terror se desvanecía, reemplazado lentamente por sueños que eran simplemente sueños,
no armas que la oscuridad usaba contra ella. Había empezado a asistir al entrenamiento en simulador de vuelo en el programa de pilotos jóvenes, y era buena en ello, decían sus instructores, mejor que buena. Tenía una sensibilidad natural para la navegación tridimensional, un instinto para la física y el momento que no se podía enseñar. Quería ser piloto de transbordador cuando fuera mayor, tal vez incluso unirse a la exploración. Flota. Quería ser un poco. El miedo no había vencido. Warren había reducido su jornada laboral a algo razonable, algo que le permitiera ser padre ante todo y ingeniero después. Seguía siendo ingeniero jefe, pero había formado a un subdirector competente llamado Marcus, un joven con buen instinto y talento para el diagnóstico. Warren había aprendido a delegar, a confiar en otros para tareas que antes habría insistido en hacer él mismo. Ahora preparaba el desayuno casi todas las mañanas, un desayuno de verdad, no solo barritas energéticas que cogía al salir de casa. Cenaba con su familia todas las noches. Asistía a presentaciones escolares y exposiciones de arte. Leía cuentos antes de dormir. Estaba presente y era feliz. No la felicidad sencilla de su vida antes del accidente. Esa inocencia se había ido para siempre, sino una felicidad más profunda, una ganada a través del sufrimiento y la supervivencia. Había mirado a la oscuridad y había regresado. Sus hijas habían mirado a la oscuridad y habían regresado, y lo habían hecho juntas. Una tarde, Warren estaba trabajando en su habitación en un programa de mantenimiento cuando Harper entró corriendo, seguida de Marin y Kendra. «Papá, ¿puede Talesa venir a mi presentación escolar la semana que viene?», preguntó Harper sin aliento. Warren levantó la vista. «Claro que sí. Deberías preguntarle. Ya lo hicimos. Dijo que necesitaba preguntarte primero». Marin se sentó en el brazo de la silla de Warren. «Dijo que era tu decisión», sonrió Warren. «Mi decisión es sí, siempre sí». Kendra, más callada, lo observaba atentamente. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Siempre». «¿Quieres a Talesa?». La pregunta quedó en el aire. Warren dejó su tableta. Pensó en negarlo, en decir que era complicado, en dar una de esas respuestas evasivas que dan los adultos cuando no quieren comprometerse. Pero sus hijas merecían algo mejor. Merecían la verdad. «Sí», dijo. «La quiero». Las tres niñas se miraron. Entonces Marin sonrió. «Bien. Porque nosotras también la queremos». «No es mamá», dijo Kendra con cuidado. «Pero es Talesa, y eso basta». Harper se sentó en el regazo de Warren. «¿Puede quedarse para siempre?». Warren la abrazó. «Eso espero, cariño. Eso espero de verdad». Más tarde esa noche, después de que las niñas se acostaran, Warren encontró a Talesa en la sala de observación. Estaba sentada en uno de los bancos, leyendo algo en una pantalla holográfica. Se sentó a su lado. «Las niñas me preguntaron si ibas a venir a la presentación de Harper», dijo. «¿Y dijiste que sí?». «Sí. Claro». Talesa sonrió. «Bien. También me preguntaron si te quería». Es una pregunta bastante directa. Son niñas directas. Warren se giró hacia ella. «Les dije la verdad». Talesa apartó la pantalla. «¿Y cuál es esa verdad?». «¿Qué te quiero?». Warren respiró hondo. «Sé que esto va muy rápido. Sé que venimos de mundos diferentes. Literalmente. Sé que hay complicaciones y diferencias culturales, y 1000 razones por las que esto podría ser difícil. Pero te quiero. Y mis hijas te quieren. Y no quiero perder más tiempo fingiendo lo contrario». Talesa extendió la mano y le tocó la cara con suavidad, con sus dedos fríos. «Warren Keller, de mi gente. El amor no se define por la velocidad ni por la similitud cultural. Se define por el compromiso, por la elección, por estar presente cuando las cosas se ponen difíciles. Tú lo has hecho. Tus hijas lo han hecho. Y yo», hizo una pausa, mirándolo a los ojos, «te he amado desde el momento en que me tapaste la boca en ese pasillo y susurraste que tus hijos corrían peligro,
porque en ese momento vi quién eras en realidad. Un padre que haría cualquier cosa por proteger a su familia. Warren se dejó llevar por su tacto. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos día a día. Vamos a la presentación de Harper. Ayudamos a Marin con su arte. Fomentamos la curiosidad científica de Kendra. Arreglamos las cosas cuando se rompen. Y estamos juntos. Suena perfecto. Talesa se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la de él, un gesto de intimidad entre su gente. No es perfecto, Warren. La perfección no existe, pero es real. Y es nuestro. Warren cerró los ojos y respiró hondo, saboreando el momento, ese extraño, imposible y hermoso instante. Los llevaba consigo a través de la oscuridad del espacio. En algún lugar, abajo, sus hijas dormían a salvo, libres ya del miedo. Y a su lado, una mujer de otro mundo que se había convertido en su mundo. Esta no era la vida que había planeado, no era el cuento de hadas que una vez imaginó con Alanna, pero era algo distinto, algo igual de valioso. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, una familia forjada no por la sangre ni la biología, sino por la elección, el amor y el simple hecho de estar presentes. Fuera de la ventana, las estrellas giraban en su danza ancestral. Dentro de la nave, Warren Keller tomó la mano de un diplomático de piel azul y se permitió, por primera vez en 4 años, tener esperanza. Y esa esperanza se sintió como volver a casa.